mi forma de ser escritor es muy distinta a la tuya. Conchita lo puede certificar. Somos muy distintos. La escritura, la escritura del guionista es muy distinta a la tuya porque tú no tienes encima la presión de un equipo de 80 personas afuera Sí, sin esperando lo duda. que estás escribiendo, porque si no todo para. Eso cambia muchas cosas, no para bien ni para mal. Pero sí me da una curiosidad morbosa, me gustaría ser como mosquita y ver cómo hace un escritor que no soy yo. ¿Cómo haces tú para escribir? Porque para mí escribir es muy fácil, a la vez que muy difícil, pero no hay ninguna gracia en lo que yo hago. Hace cosas más emocionantes un oficinista que yo. ¿Tú cómo escribes? ¿Cómo es el día? Yo me identifico mucho con la idea del oficinista y me fascina, digamos, contener el oficio de la escritura en esos términos, es decir, descargarlo de trascendencias y de musas y de eternidades y volverlo un trabajo de oficina. A mí me parece que eso es lo que es. Además, creo que es un placer, como tú dices. Es decir, sale fácil porque es un placer pero también es difícil porque tiene que quedar bien y entonces eso es un problema. Em, y también me fascina la pregunta de cómo hacen los demás ese trabajo. Dicho esto, a mí me parece que toda la escritura es a la larga una sola y los periodistas son escritores y los libretistas son escritores y habla mucho de la cultura, yo no sé si será occidental o qué, que siempre hayamos estado buscando jerarquías en todo. Es decir, ha habido momentos en que el escritor que vale es el poeta realmente, luego por épocas es el novelista, entonces se considera por épocas que ser periodista es menor a ser cuentista o que ser libretista es menos complejo que otras cosas. Y, y ha faltado, por ejemplo, que le den el premio Nobel, yo no sé, a Paddy Chayefsky, el guionista Ya dijimos que de este sabe Hollywood. muchos autores, ¿no? Este sabe muchos autores. Nos vas a rajar con todos. Paddy Chayefsky tiene el guión de una película que a mí me fascina que se llama Marty, Ok. eh, que es una película con Ernest Borgnine. Ajá. eh, en este momento, no sé si es del 52 o algo por el estilo. ¿Cómo se Y es llama el, la serie de televisión de Ernest Borgnine? ¿Cómo era? ¿La Marina de quién? ¿De Hogan? Algo así. Él tenía una serie de televisión, Ernest Borgnine. Por eso es que lo sí, sé, sí, no por el sí. cine, sino. Ok. Pero Paddy Chayefsky también es el guionista de Network, Ujú, la película esa de Sidney Lumet sobre un canal de televisión ujú. que depende casi todo de su Presente. noticiero. Ujú. Em, pero con esto estoy diciendo que el único, quizás muy visible dramaturgo que ha ganado en los últimos años es Pinter, el premio Nobel. Y me parece que sí hace falta que ganen guionistas de cine, libretistas de televisión esos premios, para que sea claro que es el mismo oficio y que allí hay unos talentos pues absolutamente comparables con los de los novelistas. Ricardo, yo ahí tengo una, no una aclaración ni un agregado, una observación que creo que hay que tener en cuenta. Mi papá era escritor, en mi casa todo el mundo escribe. Yo terminé siendo escritor y hoy en día asumo que soy escritor. Me costó mucho trabajo. Me costó Sí, cerca de 35 años algún día decir, oiga, sí, yo como que ya soy escritor, como que sí. Pero me costó mucho trabajo. entiendo esa sensación. Y en el ejercicio de mostrarles a otros cómo escribir guiones, en la escuela, que es una escuela que ya tiene cerca de 25 años, en la que me ha pasado mucha gente, un día descubrí que estaba sucediendo un fenómeno que debe seguir sucediendo y por eso creo que es tan difícil que a un guionista puro le den un Nobel. Y es por eso. Y es que se pensó y se piensa que se puede saltar de la nada al guionismo. Es falso y lo puedo demostrar técnicamente. Un guión no es una historia. Un guión es el mapa de una historia. La historia tiene que estar escrita en las letras y en la mente del guionista. El guionista, para poder extraer de su mente, la tiene que llevar a las letras, no al guión. Porque si lo llevas al guión, estás castrando la de la esencia. Porque en el guión la esencia se intuye, no se lee.
Sí, o se percibe en el subtexto, pero no se lee. Entonces, pensar que tú puedas llegar a ser guionista sin ser narrador de historias, ya no hablemos si eres totalmente. literato o eres poeta, sin ser narrador de historias, es como que el delineador arquitectónico, cuando eso existía, creo que el AutoCAD ya lo acabó, pero se sintiera arquitecto o ingeniero. Sí, No, hermano, tú estás pintando el mapa porque hay un ingeniero que va a construir tu mapa, como lo que sea, y hay un arquitecto que lo pensó. Y no creo que eso sea bueno o malo o mejor o peor. Creo que es un orden importante porque debido a eso, particularmente en este sector, tenemos tan pésimas producciones audiovisuales. sí, sí, sí. Y puedo decir, y lo extiendo a los Estados Unidos, dan vergüenza los guiones de ciertas historias a las que les metieron millones de dólares. Uno dice, pero ¿y el escritor qué hizo ahí? ¿Dónde está? Te voy a decir, una de mis series favoritas en las últimas temporadas, Walking Dead, me daba pena. Yo decía, esta gente debería ir a la cárcel por robarse la plata. Por robarse la Sí, plata. yo no la he visto, yo no la he visto. Claro, te agarran, te llenan esto de imágenes y acciones que no tienen conexión con ninguna motivación anímica de nadie, sino estrelladas, aviones, ¿No son sino carros, pólvora? muertes, pólvora, y no te están contando absolutamente nada porque no tienen nada que contar. O sea, yo creo que por esa razón no es tan fácil, ojalá pasara, que a un guionista como tal y puro el guionista le den el premio Nobel, porque ahí hay mucho que preguntarle para atrás de dónde viene, de lo que se nutrió, ¿no crees? Sí, estaba justamente pensando que en el cine de Hollywood mejor que se ha hecho, que quizás sea los años 30 y 40, luego quizás los 70, una oleada de obras maestras, pues basta recordar El Padrino, o bueno, Taxi Driver, hasta Tiburón. Siempre ha habido detrás de esos guiones, de esas películas, narradores más que guionistas, es decir, narradores que pueden ser guionistas. En los 30 y los 40 hay sobre todo novelistas que se volvieron guionistas y que entonces, claro, uno cuando ve esas películas siente que esos personajes tienen pues tras escenas, genealogías, uno le siente un peso a cada personaje que es el resultado de lo que tú estás diciendo. Es gente que puede hacer guiones porque es narradora. No saltó directamente a los guiones sin pasar una cantidad de pisos. Y el guión, yo sé que tú has pasado por ahí y quiero oír la opinión de ustedes dos, Conchita también, y es, el guión, el guión no exige gran calidad narrativa, sino solo en un espacio. Porque el guión es un plano que me dan. Y yo hago un plano. En este plano por aquí entro el conflicto, por aquí lo distraigo, por aquí vuelvo al conflicto, aquí agrego este al conflicto, aquí saco este del conflicto. El guión es un plano. El único punto donde el guión necesita escritor es en el diálogo. Sí, es cierto. Porque es el único punto que no viene en el plano. El cómo sucede ese saludo entre Conchita y Ricardo hoy. Oye, y hoy, en esta escena se saludan Ricardo y Conchita. ¿Cómo? En ese cómo es donde necesitas a un real escritor. Cierto, ¿No es cierto? cierto. Y ahí está el que mencionaba Paddy Chayefsky, o uno ve los guiones de Billy Wilder, o los de Woody Allen, o ahora los de Sorkin. Uno siente que ahí hay una personalidad que no se ve en otras partes. Hay un ingenio y una rapidez, incluso en esas películas y esas obras de teatro de Neil Simon, Ujú. La chica del adiós, y esas historias en las que todo el mundo es inteligente, como las películas de Sorkin. Las películas de Sorkin, todo el mundo es brillante, cita cosas, ha visto todas las películas y las usan cuando toca como ejemplos. Yo voy a contar, esta nunca me imaginé que pueda salir la necesidad o el gusto por contarla. Un personaje que descansa en paz, el doctor Manuel Cabrera Tejada, el decano de mi facultad, en la Tadeo. Un hombre muy sabio, me enseñó mucho, un bogotanazo así, de bigote así, caminaba así y todo, ¿no? Entonces, él me daba muchas lecciones al respecto, ¿no? Sobre las cosas de la vida. Por ejemplo, él fue el que me dijo que, señor Navas, cuando yo llegué a los 50 años, yo ya me había estudiado las respuestas a todas las preguntas
y me cambiaron las preguntas. Sí, es Me genial. decía, ese hombre, que ya descansa en paz, me dijo cuando mi primer éxito grande en este país en televisión fue Azúcar, la Azúcar que hice Claro, en claro. 1990. Yo tenía 28 años cuando eso pasó. Lo digo hoy en día un poco sorprendido. Y un Era día, fantástica esa y serie. me dice el doctor Cabrera un día, me dice, yo seguía yendo a la universidad porque la universidad, la Tadeo, la quiero mucho. Y en esa época Juan Manuel Caballero me quería mucho. Yo iba mucho ya, y ya iba como famoso, como diva, como ya es Claro, famoso. pues, de Azúcar. Y el doctor Cabrera me decía, ¿sabe qué pasa con sus personajes de Azúcar, señor Navas? Es que todos son muy inteligentes. A mí me parece que esa es la gracia. Pero yo no sé si eso me lo dijo él como virtud, nunca lo supe, Ricardo. Yo, doctor Cabrera, O si sópreme, yo creo que no me siendo estaba irónico, elogiando. si estaba siendo irónico. A mí me parece una virtud y yo disfruto mucho eso, cuando veo que los personajes incluso ya no son realistas porque son muy inteligentes, pero es que el acuerdo con una serie, uno por ejemplo ve West Wing, la del presidente gringo que hizo Sorkin, y todos son brillantes y todos son ingeniosos y todos usan metáforas para hablar. Obviamente en la vida real eso no se da, pero ¿quién está esperando la vida real cuando ve esa serie? Yo creo que nadie. Tienes toda la razón. Conchita dice que no hay historia en que yo escriba que no haya que resucitar un muerto. En todas Sí, las todas historias, resultaron muertos. eso tiene que estar Sí, considerado. sí. Pero ir a medianoche a un cementerio a desenterrar un muerto Es parte de mis historias. clave. Yo caí en cuenta cuando ella me lo dijo. ¿Tú Qué tienes bueno. algún Hasta lugar? en los podcasts. ¿Algún lugar? Sí, ¿no? Hasta en los Que podcasts. acaba de desenterrar al doctor Cabrera, claro. ¿Tienes algún lugar recurrente? Algo que digas, esto es una impronta dactilar de mi estilo. No sabría. A veces siento que siempre hay personajes profesores, pasa frecuentemente. Creo que hay viejos a los que les coge por sorpresa, como al doctor Cabrera, estos tiempos. Como al psicólogo de 60 años, el psicólogo de psicólogo de perros, de 60 todo años, estar claro. bien. Es un psicólogo de perros. O este de Cómo vivir en vano es un profesor de filosofía del lenguaje que ya no entiende pues lo que está pasando en esta época, todo lo toma por sorpresa. Creo que eso se repite. En un momento dado me señalaron como, Conchita, a ti la escena de ir a revivir muertos, que a los personajes se les desamarraban los zapatos con frecuencia. Cositas así chiquitas se repiten involuntariamente, realmente. Conchita, ¿tú te detectas alguna impronta de esas de tendencia Y inevitable? yo creo que eso lo tiene que detectar un tercero. Yo lo te puedo decir, lo que pasa es que yo no lo puedo concretar tanto. Y es la pasión obsesiva, casi compulsiva por el detalle para construir el gran argumento. O sea, no es posible que ella construya un gran argumento si no está lleno de detalles ínfimos que si uno no observa, no llega al gran argumento. Sí, Mauricio dice que mi mayor cualidad es mi peor defecto, porque en realidad eso toma tiempo. Entonces, le sale el libreto, pero se le demora. Claro, porque entonces que es una descripción minuciosa Sí, y hasta que no lo tengo muy minuciosamente visto, porque cuando yo ya veo la escena, y te digo, ya la vi, entonces yo me limito a copiarla, ¿verdad? Así es como yo escribo la escena. La veo. ¿La y ves? ¿Dibujas? No, la veo en mi cabeza. La ves. Yo veo, ¿Cómo, antes de escribirla, cómo se toman esas notas? ¿Cómo las tomas? ¿Tienes guioncitos de lo que va a pasar sí, claro. Sí. en cada escena? Sí, y a veces de esa escaleta aparece que esta no es una sola escena, aquí tienen que Se salir abren dos. otras, claro. Sí, salen dos. Sí. Pero sí la característica, espero que algún día llegue a ser cualidad más que defecto, sí es el detalle y el mirar muy bien. Eso tiene que ver con trastorno obsesivo compulsivo, ¿sabes? ¿Tú crees? Que la cama quede bien tendida, Sí. que los asientos estén a 90 grados. Sí. Sí. Antes Eso de que no llegara- es salud mental, eso tiene su...